Vamos a calcular para esta función 1 menos x cuadrado en el intervalo que va de menos 1 a 1 con esta partición que es de menos 1, menos 0.5, 0, 0.5 y 1 y estas etiquetas que tengo yo acá, la suma superior, la suma inferior y la suma de Riemann para esta función. Entonces, para hacer más sencillo el proceso de encontrar el valor más grande y más pequeño, voy a hacer un bosquejo así sencillo de la gráfica de la función con la que vamos a trabajar, ¿verdad? Aquí vamos a dibujar 1 menos x cuadrado. Nosotros sabemos que esta función tiene ceros en menos 1 y en 1. Entonces vamos a poner acá en menos 1 y en 1. Y sabemos que en 0 tiene el valor de 1. Entonces sabemos que es una parábola que va a algo así. Así. Muy bien, entonces nosotros vemos los puntos de partición son en menos 1, menos 0.5 acá, en 0 y en 0.5 y en 1 acá. Entonces sabemos que debemos dividirla en esos intervalos, ahí estamos cortando como la función así para aproximarla por medio de un rectángulo. Y entonces vamos por primero la suma superior. Entonces nosotros sabemos que acá vamos a tener la suma desde i igual 1. Como tenemos aquí 4 partes, 1, 2, 3, 4 partes. Sabemos que esto llega hasta 4 de los s sub i por los delta xi. Afortunadamente para nosotros, todos los delta xi miden lo mismo, porque la longitud de este intervalo que está ahí sería el delta x1. Vemos que es de 0.5. Acá vamos a colocar menos 1, 1. Y entonces luego vamos a la longitud del otro intervalo. Vemos que también mide 0.5. De ahí la longitud del siguiente, que sería el delta x3, también mide 0.5. Y por último, el delta x4 también mide 0.5. Ahora, tomen en cuenta que no todas las sumas de Darboux, ni tampoco todas las sumas de Riemann, van a tener todas sus partes iguales. Esto es solo una coincidencia que se dio en este caso. Ahora ya sabemos cuánto miden los delta xi. Ahora tenemos que calcular cuánto valen estos s sub i. Entonces vamos al primer subintervalo que tenemos aquí. Y entonces nos damos cuenta que el valor más alto lo va a alcanzar aquí. Y eso es la función evaluada en 0.5. Entonces la función evaluada en 0.5 por el delta x, que sabemos que mide 0.5. Más, ahora nos vamos al siguiente subintervalo y nos damos cuenta que el valor más alto lo alcanza aquí en 0. Entonces sabemos que es la función evaluada en 0 por 0.5 más, vamos a colocar esto por acá, vamos al tercer subintervalo y el valor más alto de la función lo alcanza también en 0. Entonces f de 0 por 0.5 más, vamos al tercer subintervalo y nos damos cuenta que ahí el valor más alto lo alcanza acá, que es en 0.5. Entonces aquí era menos 0.5, acá menos 0.5, porque estamos de este lado del eje, ¿verdad? Y entonces acá tenemos f de 0.5 por 0.5. Y entonces podemos calcular esto. Nosotros vemos acá que evaluado en menos 0.5 tendríamos 0.25. Y 1 menos 0.25 tenemos 0.75 por 0.5. El f de 0 sabemos que es 1. Entonces acá tenemos 1, 0.5. F de 0.5 sería 0.5 al cuadrado, 0.25. Y 1 menos 0.25, 0.75. Todos tienen factor común 0.75. Así que aquí tenemos 1.5, 2.5, 3.5. Por 0.5 tendríamos 1.75, si no estoy mal. Veamos.
Efectivamente, acá tengo .75, pero sí, 1.75, ahí estamos. Muy bien, entonces para la suma inferior, sabemos que sería suma de los i, le puse yo así, i sub i, delta xi. Ya sabemos cuánto valen los delta xi y lo único que debemos encontrar son los i sub i, que son los valores más bajos o más pequeños que tiene la función en cada uno de los subintervalos. Entonces, en el primer subintervalo vemos que el valor más bajo que tiene es este, que es 0, ¿verdad? Voy a poner acá f de menos 1 por 0.5. Más, ahora en este otro subintervalo, el valor más bajo está en este extremo, que sería en menos 0.5. Más, ahora en este otro intervalo, el valor más bajo está de este lado, del lado derecho. Y entonces sería f de 0.5 por 0.5. Más, y en el último subintervalo, el valor más bajo también está del lado derecho, que sería f de 1 por 0.5. Afortunadamente, estos dos, el f de menos 1 y el f de 1 son 0. Y entonces el f de 0.5 ya lo habíamos calculado como 0.75. Y el otro también era 0.75. Este f de 0.5 era 0.75. Y entonces si calculamos esto, esto me queda 0.75. Y entonces ahí ya tenemos suma superior y suma inferior. Y por último nos vamos a la suma de Riemann con la partición que me dieron y las etiquetas que me están dando. Y entonces ya voy yo por esto. Ahora tengo que ver los valores de las etiquetas. Las etiquetas que me están dando están en menos 1, 0.25, menos 0.25, 0.25 y 1. Así. Entonces lo que yo debo buscar acá es el valor de la función en la primera etiqueta, en menos 1, por el delta x1, que es 0.5, el valor de la función en la segunda etiqueta, que es menos 0.25 por 0.5, más la función en la tercera etiqueta, que es 0.25 por 0.5, más el valor de la función en la última etiqueta por el valor del delta x. Y entonces nosotros sabemos que este y este son 0 y solo debemos evaluar aquí. Entonces veamos cuánto es en decimales. Lo voy a calcular, lo voy a poner en mi calculadora. Tengo que es 0.9375. Entonces acá tenemos 0.9375 por 0.5. Vamos a ver este también. También es 0.9375. Y el resultado final de esto es 0.9375. Y entonces ahí tenemos los tres valores: suma superior, suma inferior y suma de Riemann.